Divide y vencerás. Esta táctica es más vieja que una que lo era mucho, y la han usado innumerables estrategas. Hoy suena demasiado actual para Europa, porque lo que se ha visto estos días en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2026 no es solo el típico carrusel de discursos, fotos y canapés. Es básicamente un espejo, Europa mirándose y descubriendo que está más partida de lo que le gustaría admitir. Partida por dos grietas que están ensanchándose cada vez más. Por un lado, migración y control fronterizo, más mano dura, más controles internos y un espacio Schengen que oficialmente sigue vivo, pero que cada vez respira más con ventilador. Por otro lado, seguridad y realpolitik. Estados Unidos está dando señales de que el paraguas de siempre puede no abrirse cuando empieza a llover. Hablamos del nuclear, por si no os estáis enterando. Y Europa ha empezado a hablar, sin susurros, de disuasión nuclear europea. Y cuando un bloque político se divide justo entre fronteras y defensa, hay actores como China, Estados Unidos y Rusia que se relamen. ¿Quién se beneficia de una Europa discutiendo entre ella, levantando barreras dentro y sin una línea clara de defensa? Aquí no hace falta ser Nostradamus. Rusia está en una mala posición, pero esto le permite ganar margen para presionar y negociar por piezas. China gana espacio económico y diplomático mientras Europa se entretiene apagando fuegos internos. Y cualquier potencia que quiera una Unión Europea débil, lenta y descoordinada tiene el escenario perfecto. Dicho eso, hoy vamos a ordenar todo este caos, vamos a hablar de qué se dijo y qué se insinuó en Múnich, qué políticas están cambiando en migración, por qué se está tensando el espacio Schengen, qué pinta Suiza endureciendo mecanismos y por qué España podría quedarse como un marrón enorme en los Pirineos si el norte decide poner puertas. Y luego la segunda bomba, la sensación de sálvese quien pueda militar, el pulso con Washington y el retorno del tabú nuclear como tema serio en Europa. Hablaremos de esto no sin antes recordaros que si os gusta el contenido dejéis la me gusteada, la compartida, la comentada y la suscribida para manteneros en el debate de la barra del bar. Dicho eso, vamos al lío. El espacio Schengen, en teoría, es el corazón de la Unión Europea, un espacio que básicamente implica que una vez entras en la Unión puedes moverte de uno a otro país como si fueses del pueblo de al lado al siguiente. ¡Qué buen servicio! El problema es que Schengen tiene una trampa legal que cada vez se usa más. Los estados pueden reintroducir controles internos temporales si alegan amenazas serias para el orden público o la seguridad. En papel esto es el último recurso proporcional y supuestamente limitado, pero en la práctica se ha convertido en un modo habitual en varios países para mantener su soberanía en temas de inmigración frente a otros países miembros. Quiero decir, si tú tienes controles estrictos de entrada de inmigrantes, pero el país de al lado es un puto colador, pues te pasa como a los franceses con la línea Maginot en la Segunda Guerra Mundial. Fortificas la frontera alemana, pero no la belga. Los alemanes entran por Bélgica y se fuman completamente tu línea defensiva. Y aquí viene lo importante, esto ya no es solo por temas de seguridad nacional como el terrorismo, es migración, presión política y miedo social. Por ejemplo, Alemania acaba de anunciar que prolonga controles fronterizos por 6 meses más, dentro de una reorganización de su política migratoria. Los controles en la frontera germano-polaca llevan casi 2 años en vigor, y el nuevo gobierno alemán los ha endurecido para frenar la inmigración irregular. Las consecuencias se notan especialmente en Görlitz y Gorschelek, dos ciudades separadas por el río Neisse. Y Francia mantiene controles internos que afectan, entre otras, a sus fronteras con España. No sé si tendrá que ver con el tema de que Pedro Sánchez acaba de anunciar que va a regularizar a más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Es un misterio, muy misterioso. Y ahora os cuento algo que podría explotar a los que viven en la península, porque está empezando a plantearse un escenario muy concreto, el bloqueo en los Pirineos para dejar a estos inmigrantes atascados en España. Si el norte endurece la entrada, el sur deja de ser el país de paso y se convierte en el país de acumulación. Y eso social y políticamente puede ser dinamita. En paralelo, la Unión Europea está moviendo piezas para endurecer el sistema. Síntomas de esto es que está acelerándose la lógica de devoluciones y además está pagándose a terceros países como Albania para servir de país de paso para estas devoluciones. Pensadlo, Europa está atada por su idealismo político y por la burocracia. Cuando se está determinando la regularización de un inmigrante ilegal, este queda en un limbo por el país en tanto se decide si se le regulariza o si se le deporta. Algo que estadísticamente hablando está afectando a la seguridad del país, además de otros temas candentes para la población. ¿Qué se hace para evitar esta situación? Pues Italia ha decidido que va a ser escurrir la patata caliente a otro país. ¡A la puta calle! Un controvertido acuerdo entre los dos países firmado el año pasado cuando Albania aceptó acoger hasta 3.000 hombres al mes procedentes de Italia, que suele ser el primer país europeo al que llegan las personas cuando cruzan el Mediterráneo. Han llegado a un acuerdo con Albania para hacerse cargo de estas personas y no tener que sufrir la carga electoral de la inseguridad generada por la inmigración ilegal por un lado, ni por otro la de la falta de moral por deportar a estas pobres personas sin el proceso legal debido. Con esto intentan atajar el problema, ya que los albaneses son un proxy en todo este trámite. Cobran su cheque y los meten en campamentos de refugiados bajo jurisdicción italiana hasta que estos decidan qué quieren hacer. Tenemos la oportunidad de ser más útiles a Italia, así que aprovechemos esta oportunidad y hagámoslo de corazón. Gracias, me gusta el dinero. Si se los tienen que devolver a Italia, se los devuelven
devuelven y si los tienen que deportar, pues lo hacen librando a Italia de este coste político. Aunque en la práctica ya os digo que los jueces están poniendo trabas a este proceso, por lo que o lo pulen un poquito o no va a servirles de nada. La llegada durante la madrugada de este domingo al puerto de Bari de 43 inmigrantes procedentes de Albania supone un nuevo revés para la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su ofensiva contra los migrantes irregulares. Los solicitantes de asilo procedentes de Bangladesh, Egipto, Gambia y Costa de Marfil fueron interceptados la semana pasada en el Mediterráneo por las autoridades italianas y fueron enviados directamente al país balcánico. En Bruselas ya se ha implementado el Pacto de Migración y Asilo con mecanismos de solidaridad para 2026. El problema es que solidaridad en Bruselas muchas veces significa ya veremos quién cumple, cuándo y cómo. Y los países frontera suelen ser los que se comen el primer golpe. Pero podemos diferenciar dos posturas dispares en lo que consideramos el sur de Europa. Italia, por un lado, y España, por otro. Italia, por ejemplo, está empujando una línea de dureza muy visible, como estamos viendo. Meloni ha aprobado un proyecto para permitir bloqueos navales en momentos de presión excepcional con sanciones y confiscaciones que afectan hasta a ONGs, ya que las usan muchas mafias de inmigración para operar sus redes. Aclaro que no digo que las ONGs estén metidas en el ajo necesariamente, digo que por lo menos estas mafias las utilizan. How dare you? Se puede estar de acuerdo o no con esta estrategia, pero manda un mensaje político claro a su electorado y a Europa. No pienso ser el campamento base de la migración irregular. Y ojo, esto conecta con una idea que flota en Múnich y en capitales europeas, que es que cada uno se protege como puede, y luego ya hablaremos de valores. Mientras tanto, tenemos el otro lado, España, que aparece como un caso que chirría con la tendencia dominante. Se ha hablado en Bruselas de reservas serias sobre la decisión del gobierno español de avanzar con esta regularización amplia de inmigrantes en situación irregular, que ya hemos comentado. Y esto no es solo un debate moral o humanitario, es un debate operativo. Si regularizas en masa, pero el resto de países están en pleno corte del grifo, pues cuando el barco siga inundándose van a saber de dónde viene la fuga y pueden estancar ese compartimento para salvar el resto del navío. Si Francia ya mantiene controles y Alemania extiende los suyos, el sistema puede derivar en un escenario de fricción permanente donde moverse dentro de Schengen sea libre, pero con policía en la autopista. Y aquí metemos a Suiza, aunque no sea Unión Europea, porque está asociada al espacio Schengen. Y recientemente aprobó reforzar mecanismos para reintroducir requisitos de visado a países terceros bajo ciertas condiciones. El país votará en referéndum si limita su población máxima a 10 millones de residentes. Es que Suiza vaya a levantar un muro con almenas mañana, pero el símbolo es obvio, y pasamos ahora al segundo punto, que es el más serio. En esta conferencia de Múnich de 2026 se respiró una cosa: ansiedad por el papel de Estados Unidos. No porque mañana desaparezca la OTAN por arte de magia, sino porque la confianza ya no es tan automática. Reuters resumía el ambiente. Europa busca depender menos de Estados Unidos y reforzar un pilar europeo dentro de la OTAN con más inversión y capacidad propia. Y en el escenario apareció el mensaje americano de redefinir el equilibrio en la OTAN. Marco Rubio, como secretario de Estado de Estados Unidos, intentó un tono de alianza, pero marcó líneas. Migración, comercio, defensa, todo esto son condiciones políticas para una cooperación más fluida, que en cristiano se traduce por: vamos a ir quitando los ruedines a la bicicleta europea, porque nuestro foco de interés para el futuro es el sudeste asiático. Because yesterday is over. The future is inevitable. Oye eso, señor Anderson. Es el sonido de lo inevitable. Y claro, Europa, como un hijo de 50 años que nunca se ha emancipado, pues dice: coño, igual tengo que empezar a pensar en mis propias fronteras. Motivo por el que hablamos antes del desbalance a través de la inmigración, con cultura de origen poco casable con la libertad, la multiculturalidad y el laicismo, así como la democracia. Pero motivo también por el que está disparándose la proliferación nuclear. En Múnich, el canciller alemán Friedrich Merz habló de conversaciones confidenciales con Macron sobre disuasión nuclear europea, encuadrada dentro de la OTAN y evitando zonas de seguridad diferentes, dando a entender que ante todo la Unión debería funcionar como un bloque conjunto, aunque luego dejan de lado a los que bloquean muchos de estos temas por su proximidad a Rusia, como son Hungría. El debate nuclear europeo gana ritmo porque cae la confianza en la garantía americana. Por eso quieren que el hijo de 50 se emancipe. Y esto se traduciría en un incremento del paraguas francés y británico. El canciller alemán Friedrich Merz ofreció un diagnóstico contundente sobre el orden mundial que, según él, ya no existe después de décadas. Y esto choca un poco con la postura de España, porque Pedro Sánchez en Múnich fue claro, advirtió contra el rearme nuclear y pidió frenar la proliferación. Además, defendió fortalecer la defensa europea, pero criticó la lógica de subir el gasto por subirlo, al menos si eso afecta a la industria de defensa estadounidense. Y claro, yo coincido con que tienes que ganar independencia,
porque no tiene sentido que te presione Estados Unidos y tu manera de frenarle los pies sea comprarle 30 F-35. Pero es que a corto plazo ya me dirás que puedes aplicar. Pongan freno al desarme nuclear, siéntense a negociar y firmen un nuevo acuerdo START para garantizar la continuidad del que acaba de vencer. Tenemos que frenar a Putin, tenemos que fortalecer nuestra capacidad disuasoria, pero hagámoslo de manera coordinada, de manera controlada. Construyamos un auténtico ejército europeo, no en 10 años. Ahora España se unirá con todos los recursos que haga falta. E invirtamos en los valores de la solidaridad, la empatía y la cooperación que nos han traído hasta aquí. En resumen, vemos un claro interés en caminar a la unidad frente a los bloques que te ven como irrelevante para el futuro. Por lo que hay que responder. Lo malo es que aún hay muchos temas que fragmentan a la Unión Europea. ¿Y qué pasa cuando estos dos puntos de migración y proliferación nuclear se unen? Si el norte presiona por control y el sur acumula presión migratoria, se crea un incentivo político brutal, que es que cada gobierno vende dureza a su propio electorado. Tenemos un posible tapón ibérico en ciernes, ya que este incremento de presión migratoria agravado por la regularización española debería acojonar a los peninsulares, ya que Francia está manteniendo controles internos que afectan a España. Alemania está prolongando estos mismos controles, marcando tendencia y legitimando la excepcionalidad. Y por otro lado, España está tomando decisiones migratorias percibidas como divergentes del giro europeo, generando tensión política en Bruselas. Algo que no viene muy bien cuando piensas que muchos inmigrantes usaban España como puerta de entrada a Europa. De modo que aunque muchos de esos 500.000 iban a quedarse, no iban a ser todos, que buscarían mejores condiciones en países del norte. Claro, si de repente les pones barreras, la presión se concentra en el sur, o sea, en España, porque en Italia desde luego no. ¡A la puta calle! Y ahora juntamos esto con defensa, porque Europa coge y acelera el gasto y sus capacidades por miedo a un Estados Unidos menos comprometido. Pero no hay consenso por el gasto que se destina a defensa, ni tampoco por el aumento del paraguas nuclear interno. Y esto es una mierda porque puede traducirse en el peor combo de todos. Gastas más, pero como te coordinas menos, eres menos eficiente y hay más fricción interna. Maravillosa jugada. Porque von der Leyen habló directamente de independencia europea diciendo que no hay otra opción. Y yo digo, ¿independencia en qué términos? ¿Como grupo unido, pero luego me hablas de dos velocidades distintas dentro de la Unión Europea? ¿Unión cuando hay países con discrepancias insalvables frente a un claro rumbo mayoritario europeo? No sé, lo veo complicado, aunque desde luego están hablando sobre resolverlo. Veremos si eso se queda en la parte dialéctica o se traduce en resultados. Esto me lleva al inicio del vídeo. ¿Quién se beneficia de esta estrategia de divide y vencerás sobre Europa? No hace falta imaginar una sala secreta con villanos ahí frotándose las manos, basta con entender los incentivos que hay sobre la mesa. Tenemos a Rusia, una Europa dividida en migración y defensa es una Europa con menos foco, menos unidad y más oportunidades de negociar bilateralmente. Y en un conflicto como Ucrania, el tiempo y la fractura son armas muy potentes. Pero también tenemos a China. Si Europa se obsesiona con sus fronteras internas y su pánico estratégico, Pekín puede ganar espacio comercial y diplomático en una Unión Europea menos cohesionada. Pero también hay factores desestabilizadores de este rumbo a nivel interno. Existen partidos y liderazgos que viven de la polarización y se benefician cuando el tema migratorio se convierte en una guerra cultural. Ya comentábamos el auge de figuras en Francia que apelaban a ese electorado que ve en una migración desbocada y sin regular un problema grave. Mientras dejes que esos partidos sean la única voz que capitaliza ese problema, les dejas sin competencia para que su electorado se acoja a otro partido. Por todo esto, Europa está atascada en la irrelevancia. No solo porque dependa enormemente de otros bloques, sino porque encima están haciendo que se peleen internamente. Y cuando estás a hostias dentro de casa, no te centras en lo que hay fuera. Terminamos este vídeo con una idea clara. Múnich 2026 dejó dos mensajes encima de la mesa. El primero es que la migración está empujando a Europa a priorizar control por encima de comodidad, incluso si eso jode completamente el espacio Schengen, algo que sería muy perjudicial para un mercado de capital único y el florecimiento del comercio intracomunitario. Y el segundo es que la seguridad europea ya no se construye dando por sentado a Estados Unidos, y por eso se vuelve un debate nuclear. Algo que hace que el discurso de Pedro Sánchez me parezca completamente contradictorio. O sea, no queremos rearme ni proliferación nuclear, pero tampoco queremos depender de los yanquis en materia de defensa. No sé, Rick, o una o la otra. La gran pregunta es si Europa va a resolver esto como un bloque o como 27 países con pánico, cada uno a lo suyo. Europa está ahora mismo atascada entre responder a la realidad geopolítica actual o mantener el idealismo que está hundiéndola en el paradigma actual. La duda es si saldrá de este impasse de una manera que la mantenga relevante en el mundo o si seguirá desinflándose poco a poco como viene haciendo desde hace más de 20 años. Yo no sé responder a esto porque no tengo ni idea del asunto, pero seguro que tú sí, así que trata de ilustrarnos a los demás. ¿Crees que el norte de Europa acabará cerrando de verdad y dejando a España como un tapón? ¿Ves viable una disuasión nuclear sin reventar la Unión Europea? ¿Y quién dirías que está sacando más provecho de esta fragmentación europea? ¿Rusia, China, Estados Unidos o nuestras propias guerras políticas internas? Te leo. Y oye, si quieres apoyar el canal, no olvides darle a esos botones de abajo y considera pillar la membresía, que ayuda mucho. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.